ese dinero como administrador de la casa? Díganme, ¿cómo le harían? A ver, los leo. ¿En qué repartirías? ¿Cómo definirías esos ingresos que recibes? Ahora sí que se quedaron muy quietecillos. Alimentación, a ver, algo más. Dirías, lo primero que hay que satisfacer es la barriga. Está bien. Pero ¿qué más? Tendrías que analizar entonces cuáles son las necesidades de los integrantes de la familia, ¿no? Y entonces me vas a decir, bueno, aquí ya, fíjate, Claudia ya entró en algo más. Diría, pues hay que pagar servicios, si no, no podemos vivir, ¿no? Agua, luz, gas, etcétera. Y a lo mejor alguien me dirá, pues también hay que pagar los útiles escolares, hay que pagar los zapatos, hay que pagar. Entonces, fíjense, ¿eh? Habrá a lo mejor algún integrante de la familia que te diga, pues yo quiero, no sé, el último teléfono innovado de la tecnología que está saliendo ahorita. Y entonces yo te digo, ¿eso es prioritario? ¿Sí o no? ¿Será prioritario? Porque digo, si pensamos en que todos los integrantes tienen derecho a satisfacer sus necesidades y a ser felices, pues a lo mejor hay alguno de tus chiquillos que te dice, pues yo quiero un Nintendo, no sé qué modelo, el más actual, ¿no? Y entonces tú dirías, a ver, espera, hay necesidad de educación, hay necesidad de alimentación, hay que pagar los servicios, hay que pagarte los zapatos y aparte pagarte el Nintendo, como que ahí empezamos a establecer prioridades, ¿no? Bueno, el Estado tiene que priorizar lo verdaderamente importante, porque imagínate que se nos fuera por cosas superfluas. ¿Qué implicaría? Si empezáramos a gastar en el Nintendo, en los gastos innecesarios, etcétera, ¿qué ocurriría? Cuéntenme, ¿qué creen que pasaría? No, déjate la revolución, Héctor, en tu casa. ¿Crees que pase la revolución? ¿Qué pasaría? A lo mejor sí, ¿no? Tus hijos o tu familia se levantarían armas, pero ¿qué pasaría? Pues lo más obvio que pasaría es que eso se volviera un desorden, que llegaran ustedes a la quiebra y que ese fin de crear plenitud y satisfacción y felicidad, pues ya, lo perdimos el objetivo, ¿no? Ahora, tú dirías, bueno, pero a ver, para que podamos lograr el objetivo de que pues, los integrantes se sientan satisfechos y felices, pues hay que echar a andar proyectos, ¿no? Porque fíjate, a lo mejor no le vamos a negar el Nintendo, pero entonces vamos a elaborar programas en donde un proyecto dentro de la casa que a lo mejor nos lleve a hacer un ahorro extraordinario, echarlo en una alcancía y olvidada y en algún lapso decir a ver cuánto juntamos y a partir de ahí pues vemos cómo se puede satisfacer esa necesidad, ¿no? O también la otra es que, y fíjate, aquí parece que no tengo padres de familia, pero si tengo padres, lo más obvio que diría un papá diría, pues ahorra. Y entonces a lo mejor obligaríamos a los integrantes de la familia ¿a qué? A que participen y que hagan algo, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que esperar a que el papá o el jefe de familia o la jefa de familia sea la que solamente aporte. Entonces, ojo con este tipo de cosas que pudieran resultar muy sencillas, muy simples, pero esto a nivel microeconómico pues puede trascender al macro. Ajá. Ahora, ojo, si estamos entonces en este objetivo de rectoría económica, de crear planes y proyectos, lo primero que pretende el Estado en sí mismo, la figura del Estado pretende es fortalecer la soberanía nacional. Y una de las cosas que siempre nos preguntamos es ¿qué es la soberanía nacional? A ver si alguien me da su opinión en el chat de qué es la soberanía nacional. A ver si ayudan. Alguien que me dé una idea. ¿Qué significa la soberanía nacional? Quienes sean abogados, no sé si hay abogados aquí, alguien que ahí lo mencione en el chat, pues para saber si hay colegas, me diría, fíjate, soberanía es un poder de autodeterminación, y ese poder de autodeterminación, y fíjense, no me pusieron mucha atención, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene ese poder de autodeterminación? A ver, se quedaron muy quietos, ¿de dónde proviene? Del pueblo, de los ciudadanos.
Y entonces, ojo, estos ciudadanos, volvemos al pacto social, dieron partecita de su libertad y si se fijan de una forma muy básica, la soberanía es la suma de esa libertad. La suma de libertades de los ciudadanos es la que genera ese poder de autodeterminación, en donde no podemos permitir que otro país llegue y nos invada o nos imponga situaciones que nosotros no autorizamos, etcétera, ¿no? Ahora, ya vas a comprender lo que pretende el Estado, fíjate, ¿eh? Si pensamos entonces que el Estado, cuando tiene que crear un proyecto económico para satisfacer esas necesidades y esos derechos fundamentales que tienen las personas por el hecho de ser personas para buscar su plenitud, ¿es en consecuencia de qué? Ahora sí lo puedes ver, de que el Estado lo que quiere propiciar con estas medidas es fortalecer estos esquemas de libertad y decir, a ver, los ciudadanos al final nos dieron esta atribución y con base en esta atribución, pues lo que queremos es fortalecer ese esquema de libertad. Ajá. ¿Para qué? Para que entonces también se fortalezca en consecuencia el aspecto de participación democrática. Porque entonces de nada valdría que alguien viniera y quisiera implementar un proyecto en donde se invente qué es lo que supone que necesitan las personas sin haberlas consultado, sin decir, a ver, espérense, vamos a sentarnos aquí en la casa y cada uno de ustedes me va a expresar sus necesidades. Ese es el aspecto democrático, esa participación del pueblo en donde los sujetos expresan sus necesidades, evidencian la importancia de esas necesidades y entonces todos los planes económicos lo que buscan pues es ser gratificantes o en reciprocidad de esa libertad, pues una consecuencia lógica, ¿no? ¿Va? Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Fíjate, nos va a llevar a que si nosotros pensamos en un proyecto bien definido, tendríamos entonces un fortalecimiento económico, porque un buen padre de familia lo que haría es decir, a ver, vamos a satisfacer las necesidades, vamos a crear un plan de ahorro, vamos a crear formas de financiarnos, vamos a crear medidas en las cuales vayamos creciendo. Si nosotros fortalecemos la unidad de cada ciudadano, o sea, en mejor medida un ciudadano que sea feliz y pleno, este ciudadano va a aportar mejor a la sociedad y eso nos va a hacer crecer. Y entonces, al buscar este tipo de situaciones, uno de los objetivos de esta rectoría económica principalmente es la distribución de la riqueza. No sé si ustedes se han puesto a pensar en lo que está pasando, por ejemplo, eh, en Croacia, lo que está pasando en Medio Oriente, lo que está pasando principalmente en estos continentes en los que hay guerra, también en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Pregunto, la consecuencia real en el caso de Palestina y de Israel, independientemente de quiénes sean, es que hay desplazados, o sea, personas que se han tenido que salir de su lugar, al igual que en el conflicto de Rusia, pues tú sabes que hay mucha gente que está viviendo pues los pormenores de la guerra indeseable, ¿no? Y dices, oye, pues ahora me bombardean mis casas. Ahora, ojo, ¿eh? Esto los coloca en una situación de vulnerabilidad. Por el hecho de estar vulnerables, ¿los vamos a desproteger? ¿Sí o no? ¿Los desprotegerían? Y tú dirías, pues no, claro que no. ¿Por qué hago esta connotación? Fíjense, aquí ya tenemos un comentario. Dice, claro que no. ¿Por qué? Porque al final ustedes no deben de olvidar que somos ciudadanos del mundo. Habría quien dijera, bueno, pero nosotros somos mexicanos, ¿no? ¿Nosotros qué tenemos que ver? Ah, bueno, en la cuestión de la globalización nos lleva, así es, Claudia, en que lo que afecta a uno, tarde que temprano nos afecta a todos, a los de acá. Los que hayan pensado que esa explosión de Chernobyl en Rusia en los 80 no nos afectó, pues claro que nos afecta. Imagínate la energía nuclear vagando por el aire, por el mar, o las bombas atómicas. ¿A poco creen que nunca llegaron de este lado y que a los mexicanos no nos tocó? Pues claro que sí, lo estamos viviendo, los cambios climáticos, las afectaciones al sistema ecológico. Entonces, si se fijan, eso si lo bajamos a nivel de nuestro país, pues nos deben de importar, pues todos los ciudadanos, pero principalmente en el pleno siglo XXI, nos debe de importar mucho las diferencias, las desigualdades. ¿Por qué? Porque también tienen la posibilidad de estar al mismo nivel.
Entonces, la idea central de hacer una mejor distribución de la riqueza es que a todos les toque, o sea, que a todos tengan lo necesario para ser plenos. Ahora, siempre bajo un esquema de libertad, respeto de la dignidad de los individuos, de los grupos, de las clases en general. Ahora, dentro del plan económico que hemos vivido, lo que se busca principalmente es ser coherente con estos ejes. Porque entonces, a ver, si yo como jefe de familia estoy buscando satisfacer necesidades, aplicar recursos, crear infraestructura y no rebasar este potencial para efecto de llegarnos a la quiebra, pues entonces, ¿cómo lo voy a hacer operativo? ¿Quiénes de ustedes han tenido clases de administración? ¿Alguien de ustedes ha vivido sesiones de administración, de reparto de recursos? ¿Quién de ustedes tiene educación financiera? Y fíjense cómo es bien importante, porque una de las cosas que nos hace aplicar y lograr objetivos es el conocimiento. Si no tenemos conocimiento, pues vamos a empezar a dar palos de ciego y entonces no vamos a saber cómo aplicarlos. Y la segunda cosa es que, fíjate, lo voy a volver a trasladar al ejemplo de la familia. ¿Qué pasa si en una familia el jefe ya tomó decisiones, ya le aportó a cada uno una cantidad para que gaste en la semana y satisfaga sus gastos personales? Y resulta que la gente empieza a gastar como se le da la gana, pierde el objetivo, en vez de satisfacer que el lunch y demás, a la mitad de la semana dice, pues, ¿sabes qué? No tengo dinero y necesito más capital. ¿Qué ocurre? Lo que está demostrando es que el proyecto se está dando en falla. ¿Por qué? Porque los que están operando, pues no están haciendo lo correcto. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? A ver, ahora sí viene la pregunta de fondo. Díganme ustedes, primeramente en condición de ciudadanos, ¿eh? Ya luego nos aterrizaremos en calidad de servidores públicos. ¿Qué es la austeridad? Para ustedes, ¿qué es ser austero? A ver si alguien me ayuda. Denme ideas en el chat, los leo. ¿Qué es ser austero? A ver, espero. Ya se tardaron en responder, ¿eh? Dice aquí Héctor, no gastar desmedidamente. Sandra, administrar los recursos, tener limitaciones, reducir gastos, no tener excesos. A ver, fíjense, aquí ya manejaron cosas interesantes. Unos dicen, y voy ahorita desde abajo, dice, bueno, tener un presupuesto, ser administrado, tener administración de recursos. Esos tres términos como que no nos dicen mucho, o sea, es como parte de, pero en sí mismo, ¿qué implica la austeridad? A ver, vuelvo a leer más ideas. Acá ya mira, por ejemplo, el compañero 2682 nos dice vivir con moderación. Mm, bueno, tiene que ver. A ver, ¿qué más? Vivir con moderación y dice acá, renunciar a gastar dinero en determinadas cosas. Ay, Rodrigo, pero ¿en qué cosas renunciarías? Fíjate, te lo pongo otra vez de forma bien primaria. Dirías, oye, pero a mí me gustan los helados de limón. Y bueno, aparte un pedacito de mi sueldo para echarme un helado de limón de vez en cuando. O sea, ¿a qué cosas renunciarías? ¿A qué cosas hay que renunciar? Porque fíjate, hay quienes piensan que en los gastos de austeridad o la austeridad es limitación absoluta. Y si yo me limito, por ejemplo, y pienso, bueno, si tengo un presupuesto de 500 pesos para hacer la comida de la semana, pues mejor no como y ahorro. O sea, si yo me pongo en esa posición de no como y ahorro, ¿funciona? ¿Eso es austeridad? ¿O esa es una mala organización? Aquí ya fíjate, Crisóstomo nos dice, déjame porque estaba muy rápido, acá, espérame, voy con Crisóstomo, dice, significa ser una persona que se caracteriza por ser sencilla y sobria en sus necesidades y que se aparta del lujo. Sí tendría algo que ver, pero a ver, vamos a plantearlo bien, fíjate, ¿eh? Yo les decía, si yo me viera en un plan muy austero y dijera, a ver, eh,
me dieron tanto dinero para hacer el presupuesto de comidas de la semana y tengo que ahorrar, pues entonces me voy a ver austera y entonces mejor no como, así hasta adelgazo. Y entonces fíjate, ¿eh? ¿Qué pasa si yo digo, pues mejor no como y adelgazo? O mejor ahora nada más nos echamos, no sé, 1 kilo de tortillas y nada más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hiciera eso? Ajá, Héctor, ¿qué pasaría? Tú me dices extremo, sí, pero ¿qué pasaría si hiciera yo eso? Si hiciera yo eso, implicaría que estaría afectando a todos los demás, porque entonces, pues, ¿cómo van a ir a trabajar si no tienen energía? O que dijera, bueno, no compramos zapatos. Pues tú vas a decir, pues, ¿cómo voy a salir a la calle? ¿Cómo voy a caminar? O sea, no es un lujo traer zapatos, es una necesidad. No se me van a quemar los pies, no puedo andar descalza. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Cuando se habla de austeridad, parecería que la palabra tiene una connotación de límite, es cierto, pero no un límite extremo. O sea, no podemos reducir aquello que nos sirve para operar. Por ejemplo, si para tu función necesitas tu equipo, necesitas tus lápices, necesitas la energía eléctrica, necesitas el papel, necesitas, pues eso no es una parte de limitación. ¿Por qué? Porque son recursos necesarios operativos para tu función. Entonces, el ser austero a veces tiene una connotación un poco mal entendida. La austeridad es hacer un buen uso de los recursos. O sea, no crean que es aquel sujeto o persona que dice, ay, mira, pues es que yo ni siquiera me peino porque soy muy austera, no tengo para una liguita, ¿no? No, 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 a ver, espera. O habrá también quien diga, pues mejor en plan de austeridad ni siquiera me baño. O sea, ¿eso sería austeridad? Pues dirías, no, a ver, espera, podrías poner en riesgo tu salud, podrías poner en riesgo la salud de los demás. O sea, eso no es austeridad. Entonces, ojo, hacer buen uso de los recursos, eso es lo que en un punto de partida plantearíamos como austeridad. Ajá, porque a veces, insisto, en la interpretación, nos vamos así como en esas interpretaciones extremas que pues, están erradas. Ahora, para que yo pueda tener esa responsabilidad de hacer uso eficiente de mis recursos, o sea, aplicarlos bien dentro del plan que se me ha encomendado, hay algo que se llama ética y hay algo que se llama moral. Fíjense, alguien que me dé su concepto de ética, principalmente de ética. ¿Qué es la ética? A ver, los leo. ¿Qué es la ética? Les doy unos minutitos para que vayan escribiendo. Asumo que ustedes tienen ética, que son personas y servidores públicos con ética. Y si no, no me espanten y vayan poniéndole algo porque ya me hicieron dudar, ¿eh? Dice aquí Héctor, leyes que rigen comportamientos, pero no son leyes. Fíjate, a ver, moral, es que Elizabeth, si me dices moral, es muy parecido a la ética. Y ahí, por ejemplo, Elizabeth, te encargo, si le buscas en tu dispositivo, la diferencia entre moral y ética y no las pegas, por favor. Acá, por ejemplo, tengo a Margarita y dice, son las normas morales que rigen la conducta. No nos dijeron nada, porque entonces, ¿qué son las normas morales? ¿Es el valor y respeto? Claudia, ahí hay una confusión. Una cosa es el valor y el respeto es un valor. O sea, no son dos cosas diferentes. Ahí está. Elizabeth ya nos puso aquí una idea. Fíjense, ¿eh? Si van en el chat y lo están siguiendo, aquí ya tenemos una clave. Dice, ética se refiere, a ver, espérenme, déjenme subirlo acá. Dice aquí, ética se refiere a la afirmación de la conciencia individual, autónoma o auténtica, mientras que la moral a la esfera de observancia de reglas impuestas por la sociedad. Ibas bien, pero necesito algo un poco más preciso. A ver si alguien encuentra una mejor definición de ética y de moral. Aquí Rodrigo ya estableció algo más. Dice, valor, ¿qué es lo bueno y malo? Ahí vas bien, ya vamos bien, Rodrigo. Elizabeth dice, la moral es la forma en la que actuamos. Luego dice, la ética tiene que ver más con la teoría y la moral. No nos dicen nada. Fíjate, les voy a ayudar. Julio aquí ya nos habló de valores. Ahí ya nos estás poniendo ejemplos, vas bien. Pero entonces fíjense,
Si nosotros tuviéramos, y quiero que se imaginen la situación, ¿eh? Que le echen creatividad. Imagínate que todos los que estamos en esta sesión tuviéramos que vivir en una cueva. Somos seres todavía prehistóricos, que somos plenamente libres, pero pues que hemos descubierto que solitos pues no tenemos garantía de sobrevivir. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter en una cueva, nos vamos a proteger todos, pero el vivir en una cueva implica sus retos. Porque entonces aquí el compañero 2607 nos dice conducta correcta. Ahora, yo les digo, si estamos en la cueva, ¿qué es lo que deberíamos de prohibir? Fíjate, si el objetivo es sobrevivir, ¿qué es lo que deberíamos de prohibir? A ver, escucho. ¿Qué deberíamos de prohibir? Pues diría Héctor, los holgazanes, no, aquí todos colaboramos. Bien. Magdalena, dices que no prohibiríamos nada. Imagínate, ya nos hubiéramos matado. Si yo quisiera seguir siendo plenamente libre viviendo contigo en una cueva, pues a lo mejor te voy a pelear el lugar en donde tú te acuestas, a lo mejor te voy a quitar el alimento, ¿a poco no? Bueno, imagínense que en esa época prehistórica, los seres humanos en el hábito cotidiano, es decir, en la práctica cotidiana, fueron detectando qué era propicio y qué no era propicio. Fíjate, Rodrigo establecía eso de qué consideramos como bueno, qué consideramos como malo. Y entonces todos esos comportamientos que no nos ayudan a lograr el objetivo, pues sería todo lo malo. Que nos matemos, por ejemplo, ¿no? Si estamos juntos para poder sobrevivir, ahora imagínate que todos tengamos el derecho de matarnos, pues ya no funcionó, ¿no? Ya no es, no, digamos, no sería la conducta, válida. Al igual que pensar el hecho de que nos quitemos cosas o que no participemos, ¿no? Que cada uno se quiera acostar y diga, pues a ver a quién le toca ir a cazar. Entonces, fíjense, desde la época prehistórica, los seres humanos lo que hemos hecho en nuestra convivencia, porque al final, como diría Aristóteles, somos zoones politicones, animales sociables, lo que hemos buscado es establecer esos límites en nuestra conducta que establezcan un valor a perseguir. Y entonces, cuando hablamos de valor, es establecer lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿De acuerdo? Esa distinción. Porque entonces, fíjate, cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral, acuérdate que la moral es de carácter social. Hay valores que en la sociedad se implementan, ¿no? De manera implícita y que luego ya trascienden en los sistemas de normas, sí, pero de manera implícita, estas normas de comportamiento que nos ayudan a convivir mejor. Por ejemplo, si organizáramos una reunión y tú vas llegando a la reunión, ¿qué conducta se considera propicia en la convivencia? Está la reunión, yo llego a la reunión, ¿qué sería el comportamiento que ustedes me recomendarían tener? ¿Qué tendría yo que hacer? Fíjate, aquí ya me dices, pues saluda, ¿no? Preséntate, saluda, di quién eres, etcétera, ¿no? Para que te conozcan, claro. Entonces, fíjate, esos comportamientos mínimos establecen que uno tiene ética, tienes valores, tienes principios. Y esos valores implican que deben ser correspondientes con la sociedad. A veces lo son, a veces no tanto. Ejemplo, en alguna época, y estamos pensando, y ahorita voy con Cristóstomo otra vez, en alguna época se acordarán entre los años, quizás desde los 30, 40, se veía mucho más marcado, el hablar de una mujer soltera con hijos era una locura, o sea, era indigna, no, no, eso jamás, no, prohibido, ¿no? Sin valorar el contexto, sin valorar nada. La moral social así lo establecía, pero a lo mejor tu ética personal decía, pues yo no la discrimino, es un ser humano que está trabajando y sacando sus hijos, ¿no? ¿Qué tiene? Ah, bueno, estos ejemplos son cuando hay concordancia o no concordancia con los valores personales, con los sociales. Ajá. El ideal es que haya una concordancia, que los valores personales, de una u otra manera, se vean reflejados en la sociedad. Y entonces, ojo, fíjense, ¿quién de ustedes se ha pasado un alto? Y dice, nadie va a confesar en público y menos grabado. Dice, no, no me pida eso.
Porque mira, ve, allá Rodrigo dijo, bueno, yo aquí, esa es honestidad, ¿no? Diríamos, honestamente, alguna vez. Y fíjate, tú sabes que existe un reglamento de tránsito, tú sabes que es importante obedecer los semáforos, porque pues eso nos ayuda a una mejor convivencia vial. Tú sabes que qué significa cada color. A ver, espero. ¿Qué significa el ámbar? ¿El ámbar qué significa? Porque hay quienes piensan que el ámbar es acelérale porque alcanzas a pasar, ¿no? Dicen, no, pues ahora tómate el último empujón y si alcanzamos a pasar. El ámbar implicaría, así como lo están diciendo preventiva, implicaría que yo ya tengo que frenar, ¿no? Bueno, ¿cuántos de ustedes no han sucumbido a la tentación? Imagínate que estás parado en un semáforo, tienes el alto, no viene nadie en el contraflujo, nadie. Y atrás existen 20 autos que te están tocando la bocina y es más, hasta te gritan, pásate, tonto, pásate. ¿Quién de ustedes ha sucumbido a eso? Fíjate, ¿eh? Y se supone que todos los demás de atrás pues, conocen el reglamento de tránsito, pero es una constante. Tú párate en un semáforo, en algún momento del día vas a ver una situación de estas en donde no viene nadie, el de adelante está esperando a que le cambien el color y todos los demás hacen presión y dicen, no, pásate, pásate, ándale, ya, pásate. Y es más, hasta te califican, ¿no? ¿Sí se fijan? Ahora, ¿por qué creen que sucede eso? Sí, aunque te multen, no dices, bueno, a ver, ¿por qué tanto me precio me van a multar? No diría Héctor. Pero ¿cuántas veces esa presión hace que sucumbas y digas, bueno, ya me están diciendo mil cosas, ¿no? ¿Por qué creen que sucumbimos a esas presiones? ¿Por qué creen que se dé ese tipo de cosas? Fíjate, lo que van viendo, dice Crisóstomo, dice, la ética se centra en el análisis de los factores morales que guían la conducta humana en una sociedad o práctica determinada en búsqueda del bien común. Así es. Tienes que buscar y propiciar el bien de todos, ¿no? Por presión, pero fíjate, esa presión social nos llevaría en todo momento a romper los límites. ¿Cuántas veces la presión social hace que una persona cometa un delito? Hace que una persona, por ejemplo, cometa alguna irregularidad en su función. A veces esa presión hace que sucumbamos y entonces rompamos esas reglas de operación pues, que nos están estableciendo. Fíjate, ahí empezamos con cosas, ¿no? Porque dices, oye, a ver, yo sí soy una persona con ética, sí, pero entonces si me están diciendo que yo tengo que ser bien respetuoso de las diferencias, y resulta que la gente en el chiste, ahora sí que en el argot coloquial empieza a poner apodos y bueno, yo sucumbo ante la presión y digo, bueno, a ver, pues tú te vas a llamar X, estoy rompiendo el esquema, ¿no? Aquí fíjate, nos están dando ideas. Mayra diría, pues hay que tener criterio propio, es cierto, pero fíjate, nuestra condición humana nos lleva a esa necesidad de fortalecer nuestros propios valores, nuestros propios principios, esos que desde la casa nuestros padres nos enseñan originalmente y que no nos permiten hacer cosas que dañen a los demás. Entonces, a veces cuando las personas sucumbimos, eso implica una llamada de alerta porque entonces necesitamos fortalecer esa convicción en que lo que hacemos es lo correcto y que los demás pueden estar diciendo lo que quieran, pero no necesariamente propician lo correcto. A ver, en el ámbito del derecho hay un cuestionamiento que luego se hace cuando las personas delinquen por robo. Y entonces yo te diría, quiero que te ubiques otra vez en la hipótesis. ¿Quién de ustedes por la mala pasada del destino, llegaras a un estado de pobreza en donde la necesidad fuera muy importante, robaría? ¿Quién de ustedes robaría? Ahora voy a invertir la pregunta. ¿Quién de ustedes no robaría a pesar de las malas circunstancias? Que digas, bueno, ahorita no nos está yendo muy bien. ¿Quién no lo haría? Y ya me están alarmando.
Y entonces, fíjate, a pesar de una necesidad extrema, tú dirías, es que no es óptimo robar, porque el robar implicaría afectar a los demás, ¿no? Y entonces, esos valores que te dieron desde tu casa, desde tus principios de formación, son aquellos que te impiden hacer cosas que dices, no, a ver, espera, en mi casa me enseñaron que el lápiz que ajeno se devolvía, ¿no? ¿Cuántas veces tus papás te decían, nada de traer cosas que no son tuyas? Ah, bueno, esas fórmulas básicas, y dirían, bueno, ¿cómo se ven, cómo trascienden en estos momentos? Pues trascienden en nuestras funciones de adultos, en nuestro comportamiento como ciudadanos. Si tienes tu casa limpia, pues tienes tu ciudad limpia. O sea, no voy a ir a tirar la basura en la calle y voy comiendo y voy tirando. Pues si no la tiro en mi casa, así en el piso de la sala, pues tampoco lo haría yo ahí en el Zócalo o en las avenidas. ¿Por qué? Porque al final es mi casa, ¿no? Entonces, ojo con este punto, porque a veces las normas aspiran a mucho, pero cuando se analizan, debe haber la convicción de que lo que estoy analizando es válido y que además es certero para el cumplimiento de un objetivo. Si ustedes no tienen esa conciencia, lo que van a hacer es tomar la ley, la van a conocer, pero jamás la van a aplicar. Y eso no nos sirve de nada. Las normas, en este caso principalmente la de austeridad, lo que implica es fortalecimiento de valores éticos, de convicción ética, de aquellos principios básicos que nos dieron, que nos impedirían hacer mal a otro, que nos impedirían tomar decisiones erradas que violen, en nuestro caso, el servicio público. Por ejemplo, cuando ustedes se convirtieron en servidores públicos, ustedes hicieron una promesa. ¿Se acuerdan de esa promesa que hicieron cuando firmaron cuando protestaron su cargo, cuando les dieron su cargo? ¿Qué promesa hicieron en su función? A ver si alguien la recuerda, están operando, a ver, lúzcanse ahora que pueden. Es como cuando los abogados nos protestaron en nuestra profesión, pues nos decían, protesta usted a aplicar la ley y si no que la patria se lo demande, ¿no? Y decías, pues sí, protesto. ¿Ustedes qué protestaron para el ejercicio de la función pública? ¿Qué hicieron? Y fíjate, Mayra, cuando aquí en el chat, cuando me pusiste este comentario de implicaría que me atrapen y me encarcelen y así no ayudo a mi familia, yo te diría que además de lo que implica el malestar que le ocasionas a tu familia, esa falta de conciencia hacia los demás, porque imagínate, yo te robo a ti, te estoy dañando, y entonces me falta conciencia para entender que eso que te estoy quitando seguramente te es necesario. Y entonces, ¿qué hago? Pues daño a mi familia, pero también estoy dañando a otro. O sea, esa conciencia de repercusión, ¿sí? Es lo mismo que ocurre, no sé si, seguramente lo ven en las noticias, que es verdaderamente un malestar cuando ves estos robos en las combis. No sé si has tenido esa noticia de que se suben en las combis ahí en Pantitlán y les quitan lo que llevan, ¿no? Y tú dices, oye, a ver, espera, nada justifica que vengas y que robes, ¿no? O sea, que le quites las cosas a los otros. Pero, ¿sabes? Les estás quitando a personas que son vulnerables igual que tú, porque muchas pues llevan nada más para el pasaje de ida y vuelta, algunas con un poquito extra para echarse una torta, o sea, llevan cantidades que dices, oye, y no porque lleven mucho o poco, te pongo ese ejemplo porque entonces es como lacerar a un hermano, ¿no? Y dices, oye, pues es como si le estés quitando a mi hermano que también sale a trabajar, pues no hay justificación. Entonces, esta escala de los valores siempre hay que entenderla bajo el esquema propio, pero también en el grado de repercusión hacia los demás, porque todo es como una bola que va pegando. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos plantear la situación del servicio público. Cuando ustedes ingresaron al servicio público, ustedes hicieron una promesa de lealtad, una promesa de honorabilidad. Y esa promesa de lealtad implica hacer bien su función. ¿Qué es su deber? Hacer bien su función, bajo un estricto apego de la legalidad. Y entonces, alguien que me ayude. ¿Qué significa la legalidad? ¿Qué es la legalidad? Ustedes que son servidores públicos, ¿por qué es fundamental hablar de la legalidad?
A ver, los leo. Ah, no me queden mal, acuérdense que se lo tienen que tener bien fresco. Dice Brenda, actuar conforme a las facultades previstas en la ley. El artículo 16 de la Constitución te va a decir que toda autoridad debe basar sus actuaciones en fundar y motivarlas, ¿no? Fundadas es que tú estás bajo las atribuciones que te da la norma. Eso quiere decir que tú no te puedes salir de eso que te está diciendo la norma que tienes que hacer. Y la motivación implicaría pues dar las razones, el por qué hiciste lo que hiciste de acuerdo a la ley. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes tienen una doble modalidad. Como ciudadanos, tú estás bajo el principio de la libertad, autonomía de la libertad. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que no está prohibido está permitido. Pero en el esquema de la autoridad, tú lo que tienes que hacer es hacer lo que estrictamente te faculta la ley. Entonces, tú no puedes hacer algo que vaya en contrario de lo que te están previendo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, es por eso que en concordancia con el sistema, si estamos hablando de rectoría económica, de búsqueda de objetivos, una de las formas para poder llegar a ellos es necesariamente controlar la operación. Para eso ustedes tienen leyes orgánicas en donde les dan atribuciones específicas. En cada institución van a tener acuerdos, circulares, normas internas que sean las que prevean esos pequeños detalles de la función. Pero en esencia, fíjate, en el corazón ético, en el corazón de los valores, surge la ley de austeridad como un antecedente para el gobierno del Distrito Federal por primera vez en la Gaceta del 30 de diciembre del 2003. Y esta ley de austeridad para el gobierno del Distrito Federal tiene esas implicaciones éticas, esas implicaciones morales que nos ayudan a ir al corazón de la operación. O sea, una cosa es el espíritu de la ley y otra cosa es aludir a esos operadores que van a hacer eficiente la ley, que la van a cumplir. Por eso les decía, si tú eres consciente de la importancia de esta norma, con toda, ahora sí que con toda certidumbre, con toda convicción, sin ninguna objeción, vas a decir, lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo, ¿no? Es una labor de equipo. Y fíjate, vamos a esto. El objetivo de esta ley, y principalmente la actual, la Ley Federal de Austeridad Republicana, es poder regular y normar las medidas de austeridad del ejercicio del gasto público federal. Es decir, ante los antecedentes que ahorita vamos a analizar un poco, pues la economía nacional necesita un esfuerzo para que entonces salgamos en un plus en el desarrollo, si no, esto no va a funcionar. Porque al final, el hecho de que yo establezca medidas de control, medidas de buen funcionamiento, acuérdate, austeridad, como medidas de control y buen funcionamiento, nos ayuda entonces a llevar a cabo una administración eficaz y eficiente, sobre todo transparente, que no haya nada oscuro y que sobre todo prevalezca la honradez. Y entonces, si le doy lectura así, tú dirías, pues suena muy bonito, ¿no? Vamos bien, pero entonces voy a apelar a su apoyo. ¿Qué significaría llevar a cabo una administración eficaz y eficiente? ¿Qué son esos términos de eficaz y eficiente? A ver, los leo otra vez. Acá ya nos puso Crisóstomo, el respeto a la ley, claro, y ser justos. Mira, Rodrigo, esta parte que estás aludiendo es delicada porque Rodrigo dice ser justos en función de los derechos humanos de todas las personas. Cuando utilizas la palabra justos, ¿qué significa ser justos? A ver, ahí Rodrigo, si pudieras, si tienes micrófono es mucho más rápido, que me dieras una idea de a qué te refieres. Proporcionar lo necesario para el desempeño de las labores. No solamente lo necesario, algo más. A ver, Claudia, escúlquele más de fondo. Héctor dice, la eficacia es la capacidad de conseguir lo que se propone. Sí, y la eficiencia es lograrlo con los recursos necesarios. Dice eficaz, ahora sí, ya están estableciendo la diferencia. Por ahí, espérenme, me quedé con Rodrigo. ¿Sí, Rodrigo? Rodrigo, ¿por ahí andas? Si tienes micrófono, ¿podrías abrirlo rápidamente? Es que esa parte que pusiste es bien interesante. Dice, ay, me da pena.
Rodrigo, ahí está, a ver si Bueno, ya bueno, aparece. ¿ahí me escuchan? Ahora está. Sí, claro. ¿A qué te refieres con ser justos con los derechos humanos de los demás? Porque se aplique a todas las personas, no, no distinguir en géneros, Ajá, a lo mejor por razas, ajá. se debe aplicar en parte igual a todos, ¿no? Claro, es que fíjate que cuando se utiliza el término de justicia puede resultar un poco ambiguo y con una prevaloración moral. Todos entendemos o queremos saber o entender qué es justicia y decimos, bueno, un valor pleno y absoluto para alcanzar, ¿no? Concretamente, quién sabe qué sea. Entonces, por ejemplo, en razón de la justicia, a veces hay sesgos de moral, y te voy a poner un ejemplo bien interesante. Tú sabes de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes de la Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Y entonces ellos crean un sistema jurídico, el cual en un razón de justicia para los alemanes validan la vejación del genocidio, por ejemplo, decir, ah, pues es válido, estamos depredando a todos los que no son tan poderosos como nosotros. Y entonces tú dirías, oye, a ver, en razón de la justicia, pues qué justicia, ¿no? Por eso me llamó la atención el comentario, pero sí, sí tienes clara el concepto, está bien, no hay ningún problema, ¿va? Bueno, vamos a avanzar. Decíamos que estábamos en el punto de lo eficiente y eficaz, ¿no? Y entonces decíamos, eficaz, que lo cumplas, eficiente, con los usos adecuados de los recursos, porque si tú no haces el uso adecuado de los recursos, pues no. Ahora, en economía también se dice que es con el monto mínimo, o sea, hacer el uso eficiente de los recursos es que hasta nos puedan sobrar, ¿no? Aquí yo te diría que con lo que tienes, pues tienes que sacar tu función, pero si puedes hacer mucho más, pues se te agradecerá. Ahora, cuando hablamos de la honradez, este punto también merece que nos detengamos un instante porque hablábamos de valores, ¿no? Y la honradez es un valor. Pero el problema es, ¿qué se entiende por honradez? Es como hablar de responsabilidad. Todos asumimos que estamos en la misma tesitura, pero quizás al final, pues cada quien lo entiende como puede. Entonces, si me dan ideas de qué es la honradez, se los agradezco. A ver, alguien que vaya aportando, porque tengo que avanzar, ya me retrasé. ¿Vamos? A ver, rápidamente, honradez, integridad en el obrar. Ajá. ¿Qué más? ¿Solo Héctor sabe qué es la honradez? Nada oculto, es ser honrado, nada oculto. Fíjate, ahí te recomendaría que leas el imperativo categórico de Kant. Y entonces Kant va a entrar a analizar si verdaderamente el hecho de no decir este, es una mentira o estás deshonrando. A ver, les voy a ayudar. Cuando hablamos de la honradez, implicaría que haya congruencia en el actuar. Entonces, por ejemplo, en el servicio público, el hecho de que nos hablen de honradez implica que vayas de acuerdo a las atribuciones legales. Si la ley te está poniendo límites, si la ley te está poniendo facultades, ah, pues de ahí no te puedes salir, porque entonces no habría congruencia. Entonces, cuando hablen de honradez, una persona honrada es aquella que es congruente con los valores, con las normas, con las reglas. ¿De acuerdo? Ahora, estos principios implicaría aplicarlos a toda la administración pública federal respecto a esta norma en particular. Y esto nos llevaría entonces a buscar el interés general, a buscar bajo este principio democrático la sobriedad de la vida pública y privada, que esto implicaría una modificación en la escala de nuestros valores. Y aquí también apelaría a que ustedes se alleguen de un autor, aquí te la pongo en el chat, se llama Niklas Luhmann. Si te gusta el conocimiento y te gustan las cosas interesantes, léete este autor, cualquiera de sus obras de Niklas Luhmann te puede ayudar, y sobre todo hay un libro que puedes también de muy fácil lectura, que te va a hacer pensar muchas cosas, que se llama el autor Sigmund Bauman. Bauman, aquí está, es alemán, me parece que lleva una H intermedia. Sigmund Bauman, en su libro de La sociedad líquida, aquí te lo pongo, a lo mejor alguno de ustedes ya lo ha leído, nos habla de que en el mundo contemporáneo la forma del sistema económico nos lleva a una visión de valores como muy superflua, muy indiferente, muy poco de interés social, en donde parecería que
los medios de comunicación, las plataformas digitales, en vez de haber logrado un acercamiento a esta condición de empatía humana, al contrario, nos vuelve tan, te diría, tan egoístas que, por ejemplo, si tú tienes 10,000 amigos en el Face que ni siquiera conoces, pues es una fórmula bien impersonal, pero pues son mis cuates. En el momento en el que alguien opina algo que tú no quieres, pues te borro y ya no existes, ¿no? Entonces Bauman plantea ese punto de hasta dónde podemos llegar en esa ficción de existencia o inexistencia de alguien, ¿no? O la segunda, en esa indiferencia que nos lleva a que vivimos en un condominio en donde ni siquiera conozco a mi vecino ni me importa, ¿no? Y si le asaltaron, pues qué pena, digo, le tendré un poco de misericordia porque pues, sentiré su dolor, pero eso no significa que verdaderamente me interese en su necesidad. Entonces, anótenlo acá, verdaderamente son joyas que te debes de enriquecer de ellas. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando nos piden sobriedad, implica una convicción de vida respecto a volver a replantear qué es lo verdaderamente valioso. Estos esquemas contemporáneos en donde nos ponen en los medios, en la publicidad, que para que tú seas valioso como individuo, pues necesitas un auto de lujo, necesitas una habitación de lujo, etcétera, ¿no? Cuando muchas veces no sabemos que eso implica la pobreza, la miseria y la esclavitud de otros. No sé si saben, hace poco hicieron una crítica a estas marcas comerciales que se anuncian en redes, que pueden vender, por ejemplo, no sé, ropa muy económica, ¿no? Que es más, supera cualquier posibilidad que dices, oye, ¿cómo me puede estar dando este vestido en 100 pesos, ¿no? Cuando en la realidad en competencia podría valer más. Y entonces decían, este tipo de marcas que violentan derechos humanos, que esclavizan gente, pues ahora la gente consume en ellas. Ándale. Y tú dices, oye, ¿ya hicieron conciencia de que todo eso que pueden vender tan barato cuesta la esclavitud de alguien más? Ah, pues lo mismo pasa cuando tú vas y compras, por ejemplo, diamantes. No sé si lo saben. El comprar diamantes implica la muerte de muchas personas en estado de miseria y esclavitud en África. Y tú dirías, eso ya no ocurre. Ah, claro que está ocurriendo. Y es verdaderamente lamentable que en pleno siglo XXI, pues el lujo de traer una joya de ese tipo, pues cueste la miseria de otros, ¿no? Entonces, a eso es a lo que vamos cuando hablamos, así es China, claro, esa película es muy buena, Los Diamantes de Sangre, claro. Fíjense, esto nos lleva entonces a que hablar de autoridad es una convicción personal de replantear qué es lo verdaderamente valioso. Y esto nos lleva a que lo humano es lo valioso, el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio a los demás, pues es lo valioso, es lo que necesitamos aportar. ¿Cómo definiríamos lo necesario? Lo necesario es aquello que cubre tu perspectiva de carencia. Fíjate, hay un autor que te puede ayudar que se llama Abraham Maslow. Acá te lo pongo, Abraham Maslow. Maslow. Fíjate, Abraham Maslow lo que hizo fue una escala de necesidades. ¿Por qué? Porque él es un autor, es un psicólogo que viene de Norteamérica después de la guerra de Vietnam. Y entonces acuérdate que en esa época pues está perdiendo el sueño americano, la sociedad norteamericana está en crisis y una de las cosas que se plantea es qué necesitas para ser feliz. O sea, ¿qué es lo que actualmente en esa hipótesis de se están perdiendo vidas de jóvenes en la guerra de Vietnam, están regresando locos? ¿Qué necesitamos como sociedad? Y entonces hace un estudio en donde se van a encontrar algo que se llama pirámide, una pirámide de necesidades. Esa pirámide de necesidades establece que, por ejemplo, en el margen más grueso de la pirámide están las necesidades básicas. Esas necesidades básicas como comer, dormir, salud, satisfacer la sed, o sea, eso que biológicamente necesito para poder operar. Entonces, eso entra entre lo indispensable, o sea, eso no le puede faltar a nadie, ¿no? Luego viene otra escala que se llama de seguridad. Un ser humano forzosamente necesita pertenecer, una necesidad de pertenencia. Y esa necesidad de pertenencia implica un grupo social.
Cuando tú te peleas con tus cuates, con tu familia, pues se siente bastante feo, o cuando te hacen la discriminación de sacarte, pues también no es algo grato para un ser humano. Ah, bueno, esa posibilidad de socializar en armonía es una necesidad prioritaria. La tercera implicaría el tener donde resguardarte, el tener formación, el tener trabajo para poder abastecer tus necesidades es indispensable. Y luego de ahí, por ejemplo, viene a otra escala que habla de la necesidad de autoestima, de la necesidad de amor. Y entonces entramos en valores ya diferentes, ¿no? Porque entonces dices, a ver, ¿qué necesito para lograr esta parte? Pues el desarrollo integral, emocional, personal, que implica que el autorreconocimiento. Y por eso te decía que leer a Luhmann, leer a Bauman, replanteará tus valores, porque entonces vas a decir, a ver, yo no necesito cumplir con el fitness, no necesito ser la más voluptuosa, no necesito cumplir con los estándares. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente valioso que es. ¿Qué sería lo verdaderamente valioso? Y entonces ahí vas a encontrar la respuesta de Maslow cuando llega a la cúspide y dice la autosatisfacción, el desarrollo personal, integral y sobre todo intelectual es lo que te ayuda a replantear los valores y saber que hay cosas que en ponderación pues resultan mucho más importantes que otras. Entonces, espero con esto haber respondido un poco a lo que tú necesitabas. Ahora, llegando a este punto del concepto de austeridad, esto implicaría que nosotros tengamos una idea de que, bueno, en la actualidad, como estamos, bajo los niveles presupuestarios, pues hay una nueva reorganización de los dineros en la casa y necesitamos, pues, adelgazar todo aquello que es superfluo, que es innecesario, aquello que supera lo indispensable para poder realizar nuestra función, sobre todo porque pues venimos de antecedentes muy dolorosos, ¿no? Históricamente, si te echaras un clavado, pues vas a ver cómo los abusos en el ejercicio presupuestal pues nos han llevado, no solamente solo en la iniciativa pública, también en la iniciativa privada, a que las personas pues, tuvieran chofer, tuvieran mecanógrafas, tuvieran N cantidad de cosas que dices, bueno, estas no son necesarias para operar, ¿no? Esto ya supera lo necesario. Ahora, la austeridad republicana que se plantea va de la mano con la visión de los derechos humanos. Esto que el compañero, no me acuerdo ahorita su nombre, nos comentaba sobre esa base de partir de la justicia para dar los derechos humanos. Así es, ustedes como autoridades tienen algo que se llama principio de convencionalidad. Tú tienes que operar en reciprocidad a esos derechos que implícitamente tiene todas las condiciones de los seres humanos por el hecho de nacer. O sea, no podemos decir que le estamos otorgando algo a cada quien. No, tú por el hecho de haber nacido humano, pues ya tienes algunos atributos que fíjate, ahí la idea de Sandra sobre lo necesario entraría sobre eso básico que ya desde los griegos habían pensado, la satisfacción de la plenitud, de permitirte ser quien eres, cómo eres, etcétera. Ahora, esto también pues nos llevaría a que dentro de la figura presupuestal pues existen principalmente objetivos y existen principalmente mecanismos de operación y ejecución del gasto. Y esto en consecuencia pues nos da lugar a una correlación entre la Ley Federal de Austeridad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria es aquella que va a prever de dónde va a venir la organización de esos ingresos y recursos que el Estado obtiene, que si bien es cierto, muchos los va a echar al campo a través de proyectos para satisfacción de las necesidades, también lo hace para echar a operar todo lo que es la maquinaria administrativa, que también es indispensable para el funcionamiento de las instituciones que a su vez responden a las necesidades de los ciudadanos. Y entonces, cuando hablamos de esta correlación, pues nos lleva a que hay criterios que están en correspondencia. Y fíjate, estos criterios, pues van a hablar de algunas cosas que ya hemos platicado. Legalidad, si tú le echas aquí un ojito, tendríamos legalidad, honestidad, que ya lo platicamos, eficiencia, eficacia, nos faltaría economía, racionalidad, austeridad, transparencia, estos ya los vimos, control, ahorita lo vemos,
rendición de cuentas y equidad de género. Para que quede claro los últimos aspectos, cuando hablamos de economía y racionalidad, implica esa conciencia del uso. Por ejemplo, si yo tengo un instrumento para operar y no necesito otro, pues tú dirías, como, ¿para qué consumes algo que no necesitas? ¿No? ¿Para qué comprar algo? Y quizás vaya a una ironía, ¿eh? Fíjense, si yo ahorita tengo un teléfono que me da la operatividad para lo que lo requiero, pregunto, ¿es necesario racionalmente hacer un gasto que me endeude para tener el último modelo? Pues aquí enseguida brincaron y dijeron, pues no, eso no es racional porque implica una deuda. ¿Ya se fijaron? Pero, por ejemplo, si está dentro de mi objetivo adquirir ese producto porque me sirve para ser más operativo, ejemplo, yo vivo de la tecnología y el procesador o la adecuación del procesador necesito uno más avanzado para que pueda dar un mejor servicio, ¿haré el gasto, sí o no? Ah, ya lo están pensando. ¿Haríamos el gasto si lo necesito? A ver, si yo necesito para dar un mejor servicio este producto con una aplicación diferente, pero es para dar un mejor servicio, ¿es un gasto necesario? Y entonces dirían, ya no sería un gasto, claro, sería una inversión. Entonces, no confundan los términos, ¿eh? Porque a veces, insisto, parecería un poco confuso cuando dicen, es que austeridad es así como morirnos de hambre. No, 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 compañeros. Austeridad es que la ley nos aporta un presupuesto para actuar. Ese presupuesto para actuar me da recursos para poder realizar mi función. Si esos recursos me son suficientes, ahí está. Pero si una institución, por ejemplo, se encontrara en la pauta de, pues necesito modernizar mis equipos de cómputo porque no son compatibles con las plataformas. Mis trabajadores no pueden abrir el audio, no pueden abrir el video, no pueden ni siquiera subir en internet porque pues el procesador no sirve. Eso sería una inversión ¿para qué? Para dar un mejor servicio. Un gasto superfluo que implicaría un gasto irracional, que ya teniendo el último de los equipos o el que necesitas, pues ahorita digamos, pues gástatelo, vamos a buscar los otros, los que siguen. Y tú dices, oye, pero espera, pues no tenemos papel de baño, ¿no? Entonces, si te fijas, ahí entra la priorización y dices, a ver, espera, ¿qué es lo más importante? O el nuevo teclado, ¿no? El que trae foquitos, pues no es necesario. Entonces, esa es la visión, para que no haya confusión. Ahora, cuando hablamos de rendición de cuentas, es que al final el servicio público nos va a llevar a eso. Cuando a alguien le encomiendan dinero, pues lo que tú esperas de esa encomienda es que te informen qué sucede con ese dinero y que sobre todo hagas un cumplimiento eficiente y eficaz de lo que se te ha encomendado, porque si no dirías, a ver, algo raro hubo. Bueno, esa es una de las partes importantes del factor de honestidad en servidores públicos. Y la última, hablar de equidad de género que nos lleva a un espectro de igualdad, pero ahorita lo vamos a platicar eso. ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Todo en orden? Bueno, pues vamos a avanzar. Esto nos lleva entonces a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se encarga de la programación, de la evaluación, de la aprobación del ejercicio de control de ingresos y de egresos, nos lleva entonces a que genere otra norma, otra liga con la norma, que tendrá que ver con los códigos éticos de aplicación del propio presupuesto. Y entonces, si te fijas, ahora sí encuentras ya la correlación de todo esto que te vengo platicando, va en una misma línea de orden, ¿no? Legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas. O sea, son los mismos. Y ahora, si vamos más adelante, pues entonces tendríamos que hablar del gasto público federal regido por esos valores, pues nos llevaría, fíjate, a la administración y pago de los recursos que son necesarios para actuar, adecuaciones presupuestarias, los ajustes, porque habrá que replantear en qué se está gastando de más. Esto nos lleva a la austeridad, vuelvo a insistir, no sobrepases lo que necesitas para operar, vas a tener lo que necesitas. El punto es que tengas disciplina, que no te venzan esas pasiones internas y andes pensando en cosas que no necesitas, sobre todo para el servicio público.
Luego viene la cuestión del servicio personal, que también tiene que ser regulado y ahorita lo vamos a platicar, y lo relativo a los subsidios, transferencias y donativos, que es el manejo de los activos de las instituciones. Esto nos lleva a que dentro de la figura del Estado tenemos dos mecanismos de control. Uno, a través de la contabilidad gubernamental, lo que hace la auditoría en la vigilancia y la función pública, sobre la información y transparencia, que sería el otro, y nos lleva a un punto de evaluación, sobre todo para saber si estamos cumpliendo con los objetivos o damos pasos para atrás y volvemos a comenzar, ¿no? O reivindicamos y arreglamos. Ahora, ¿cómo se aplica esta Ley Federal de Austeridad Republicana? La aplicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana busca una transformación en el manejo de los recursos públicos. Y entonces volvemos a este punto que les digo, que a veces piensan es que es un límite absoluto. No, a ver, se prioriza que lo hagas, o sea, que cumplas tu función, pero además que ese cumplimiento sea transparente. O sea, que no haya partidas ocultas, que no haya acciones ocultas, para que entonces cuando haya rendición de cuentas, tú estés dentro del marco de la ley, que esa es la promesa que tú hiciste, ¿no? Ahora, bajo esta fórmula, lo que se tiene como implicación, o sea, lo que implica esta ley es lo siguiente. Primero que nada, combatir un vicio histórico que es la corrupción. Y aquí, por ejemplo, hay estudios que se han hecho del por qué la gente se corrompe. Y así como les comentaba yo de que a veces sucumbimos ante las presiones y sobre todo nos pasamos los altos, bueno, ha habido casos en donde dices, oye, pero si yo lo conocí desde chiquito, tuvo muy buena formación y ahora resulta que nos salió un poco torcido. ¿Qué pasó, no? Bueno, tiene mucho que ver con ese ataque ético, con esa convicción personal, con esa formación integral, y que a veces y cuando se siente que uno va a sucumbir, porque eso sería humano, la idea es que pues te reconvengas y digas, a ver, espera, mi acto de conciencia previa, ¿no? Entonces, esto es bien difícil de combatir cuando no hay educación, por ejemplo, cuando no hay formación, cuando no se sigue trabajando en este esquema de valores, algo falla. Y entonces es un vicio que traemos, pues tú lo sabes, ¿no? Históricamente de décadas. Entonces, la cosa no está sencilla. La segunda es que la ilicitud en el actuar lo que hace es estos sesgos de diferencia tan marcados. Tenemos en el país, y digo, es evidente, pues sujetos y comunidades que no tienen ni el mínimo deseable. Entonces les decía, es interesante analizar cómo en nuestro país tenemos comunidades indígenas desplazadas que no pueden estar en su lugar de origen porque ya hubo otros intereses que les hicieron así, ¿no? O por ejemplo, pensar en sujetos que están viviendo en condiciones de esclavitud. Y tú dices, ¿por qué? Porque no hay otras opciones, porque intentaron trabajar, porque intentaron hacer y hubo alguien que los pisoteó, ¿no? Bueno, lo que intenta todo esto, pero a partir del servicio público, es que reducir esta desigualdad. Si se reubica el presupuesto, si se reubica el gasto, podemos entonces apoyar de manera integral e institucional a estos grupos vulnerables, a estos grupos que lo requieren, pero además de una manera vigilada, supervisada y eficiente, porque ahí también pues hay que combatir el factor humano. Luego, lo que busca también es la mejora de la eficiencia gubernamental, te decía, y el fortalecimiento de la democracia, porque ¿qué pasaría en la medida en la que tú ves que estos planes funcionan y que la gente empieza a tener ya menos brecha de desigualdad, es decir, puede tener acceso a las mismas condiciones que los demás? Tú como ciudadano, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías de saber que ya no hay tanta explotación infantil, que ya hay personas desplazadas en su lugar de origen, que ya les pusieron piso firme, que les dieron la posibilidad de tener servicios públicos, que le dieron acceso a los caminos? ¿Qué pensarías? ¿Estarías contento o no estarías contento de saber que los ciudadanos mexicanos comen, que a nadie le falta? Pues digo, eso creo que es una alegría colectiva, ¿no? Dirías, qué bueno, ya es justicia divina, justicia social, ¿no? Ahora sí, quizás vengan las vacas gordas y en algún momento pues podemos hacer pachanga. Ahora, esto al final lo que hace es recuperar la conciencia, la confianza. Hay un punto bien delicado en el servicio público y no sé si ustedes lo han vivido, pero por ahí hubo un ejercicio que se hizo en internet, en las redes, donde a las personas les preguntaban que si estuvieras, por ejemplo, en una situación de que
no sé, llegaste a una ciudad que no conoces, ¿no? Y te perdiste. ¿A quién le preguntarías por dónde salir? ¿A un policía o a un ciudadano? Y entonces la práctica en su lectura fue que pues, la gran parte de la ciudadanía no acudiría a un policía, no acudiría a un servidor público porque pensaría en ese factor de desconfianza de, pues, a lo mejor el que me tuerce es otro, ¿no? Ah, bueno, debido a esta razón histórica que ustedes pues, están viviendo la consecuencia, pues hay un prejuicio hacia la autoridad. O sea, siempre se piensa desde el lado de los ciudadanos que la autoridad no es eficiente, que la autoridad hace las cosas a capricho, que la autoridad abusa. Y entonces, en esta medida de recomponer la eficiencia, de demostrar resultados, de sobre todo combatir las prácticas que son totalmente antiéticas, esto nos llevaría entonces a que los ciudadanos, al ver resultados fundamentalmente, no promesas, resultados, pues digan, sí confío, ¿no? Estoy de acuerdo, somos compadres, todos estamos de la mano, ¿no? A ver, ¿a qué desafíos nos enfrentamos? Porque no creen que esto es sencillo. Digo, vuelvo a insistir, la promesa de la ley, pues es el deber ser, pero ya echarla a andar necesita ahora sí que otros refuerzos. ¿Por qué? Porque la primera cosa a la cual se va a enfrentar esta ley es a la resistencia del cambio cultural. Y les voy a poner un ejemplo rapidito. Ustedes saben que en la Ley Federal contra la Violencia a las Mujeres existe un artículo que nos habla de la prohibición de los piropos en la Ciudad de México, por ejemplo. No sé si lo saben. Y entonces hubo otro experimento en las redes sociales donde les preguntan, bueno, ¿ustedes qué opinan, no? Resulta que la gente decía que pues, los mexicanos somos coloquiales, somos lindos, marchantita, güerita, prietita, etcétera, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo me vas a quitar eso de decirte madrecita, buenota, linda, etcétera? Eso no puedo, es parte de mi cultura. Ah, bueno, es parte de la educación, ¿sí se fija? Y entonces, al igual que eso, hay una resistencia a considerar que si el Estado me está brindando la oportunidad de servir estar en el servicio público, pues ¿por qué no hacer uso de lo que me está dando, no? Pero eso es a veces bajo el esquema del abuso. Entonces, una resistencia enorme a esa conciencia de que entrar al servicio público pues, es abusar. La segunda, el segundo desafío es que necesitamos capacitar, porque si ya te cayó el 20 hasta este punto, dirías, bueno, necesitamos formación. Y una formación en diversas áreas. Por ejemplo, si ahora hablamos de ética y hablamos de valores, pues un curso de axiología no nos vendría nada mal, ¿no? O también, por ejemplo, talleres de aplicación que me digan, bueno, sí, el ideal es este, pero a ver, en la práctica, ¿cómo le hacemos? O, por ejemplo, del propio conocimiento de las funciones, del propio conocimiento normativo. Insisto, en la medida de la educación, en la medida de la formación, de la capacitación, se perfecciona la función, pero a veces hay mucha resistencia. Simplemente, ¿cuántos de ustedes recibieron la invitación para el curso y cuántos verdaderamente, pues de plano desistieron y dijeron, no, no, yo estoy muy ocupado, no quiero, ¿no? A pesar de que pues, saben que es parte de su crecimiento laboral. Y la otra es que en el mismo argot del país, pues hay presiones políticas de intereses siempre, ¿no? De intereses de todos los lados que la quieras ver. Entonces siempre habrá quien diga, eso no va a funcionar. Siempre que opinen, ah, no, vamos a boicotear y esto no va a funcionar. Yo te diría, pues hay que aplicar y después vemos si funciona o no, démosle la oportunidad. ¿Cómo se debe de aplicar? Fíjate, ante este desafío, lo que se busca entonces, número uno, reducir el gasto, todo aquello que sea innecesario. Número dos, aplicar y optimizar los recursos. Y entonces te digo, si te dan una hoja de papel, pues no vas a escribir solo una letra en cada hoja, ¿no? Pues vas a hacer un uso eficiente de ese recurso. Impacto significativo en los diversos sectores sociales, que era lo que les comentaba ahorita en la diapositiva anterior. Rendir resultados. O sea, no hay mejor forma de convencer y no hay mejor forma de obtener la confianza de los ciudadanos si no es a través de resultados. Cuando una institución pública funciona así como relojito y brinda el servicio para el cual fue creada, es ahí cuando la ciudadanía se siente conforme y dice, sí, esa libertad que le di al Estado, el pago de mis impuestos, se ve bien reflejado. Bueno, medidas de política de austeridad. Vayamos a las cosas más concretas. Primero hablamos de algo que a lo mejor
podría sonar un poco doloroso, que es la reducción de sueldos y prestaciones de servidores públicos, porque dentro de la escala de las atribuciones y la escala de la congruencia sobre la actividad que estás realizando y sobre el producto, pues bueno, venimos de asignaciones en previos ejercicios en donde estos esquemas pues, superaban condiciones lógicas. Entonces, en este punto, pues se busca la reducción. Eliminación de programas sociales que sean ineficientes. O sea, todos aquellos programas que no dieron resultados, pues ya hay que borrarlos. O sea, no tiene necesidad de seguir gastando en algo que no da resultados. También, por ejemplo, habrá bienes inmuebles del gobierno que sean susceptibles de propiedad. O sea, habrá forma de disponerlos, ya sea para el propio servicio de otra manera, o si no, pues ponerlos en alguna fórmula productiva. Reducción de gastos en publicidad y eventos gubernamentales, porque al final se tiene otro tipo de publicidad con el ejercicio honorable. Entonces, fíjate, es una muy buena apuesta, ¿no? Optimización de procesos administrativos en la medida en la que, insisto, funcione como reloj, así preciso, que no haya excesos de ventanillas ni de tramitología, que se elimine la parte burocrática. Esto nos llevará entonces a que sea mucho más eficiente. También tenemos el punto de objetivos de la política de austeridad, que les comentaba yo, contribuir a la destrucción de la corrupción, redistribuir la riqueza, financiar programas sociales, reducir la deuda pública y fortalecer las instituciones de finanzas públicas. Definición del gasto innecesario. Recuerden, cuando hablamos del gasto innecesario, como nos comentaba la compañera, pues la pregunta es, pues, ¿qué es necesario, no? Yo te diría, para el servicio público, vuelvo a insistir, para que no se les olvide, hay un recurso asignado, hay un recurso atribuido que va desde el sueldo hasta los recursos materiales operativos. Hagamos de esos recursos materiales operativos todo lo necesario para que salga bien nuestra función. Todo el excedente, todo aquello que supere la propia función, se considera gasto innecesario. Por ejemplo, si te dijera, los choferes, darle, no sé, que tengan un pool de secretarias, pues si no es necesario porque tú sacas tu función, ¿para que tenemos a alguien más, no? Entonces, a eso se refiere. Impacto en la eficiencia, o sea, que se vean resultados, equilibrio entre la austeridad y el crecimiento, porque vuelvo a insistir, tampoco los puedo llevar hasta el límite. La ley no nos dice que no comamos, ¿no? No, no, no. La ley dice operen, hagan lo que tienen que hacer. La otra es transparencia y rendición de cuentas. ¿En qué ámbitos de aplicación dentro del esquema laboral se va a ver? A ver, aquí tenemos ya una pregunta, me parece, o participación. Sandra nos dice que es como en todo hay una doble moral. Una política de austeridad es reducción de gastos de publicidad, trae un grupo de banda el 15 de septiembre al Zócalo, no es aplicar una política de austeridad. A ver, fíjate. ¿Te acuerdas? No sé qué edad tengas, Sandra, pero seguramente sí las conociste. Cuando se pusieron las pistas de patinaje en hielo en el Zócalo. Ajá. ¿Sí las ubican? Bueno, en la época del gobierno de Ebrard, eh, y digo, no soy partidista, claro. En su momento se le criticó mucho porque decían, ¿cómo en esa época navideña les vas a traer una pista de patinaje, ¿no? Lo caro que puede resultar mantener una pista de patinaje y segundo, como para qué, cuando a lo mejor la necesidad prioritaria es darles de comer, entonces mejor repárteles pavos, repárteles cosas, ¿no? Y entonces Ebrard hizo un análisis o le presentaron un análisis en donde dice, a ver, esperen. El primer punto es que en esta época de invierno se ha demostrado que las personas viven un estrés mayor. O sea, si de por sí la realidad, la necesidad, digo, hay muchas cosas en las cuales trabajar, hacen presión en los individuos, pues con mayor razón en Navidad, por la desolación, por la familia, y entonces la gente se deprime. Hay estudios internacionales que demuestran en políticas públicas que es importante despresurizar a los sujetos. Y una forma de despresurizar, y que seguramente ustedes lo han vivido, es cuando pasas un muy buen rato. Y fíjate, que te haga yo reír, que te subas una bici, que vayas a velocidad, etcétera. Y entonces
hay estudios, digo, esto es científico, no es cualquier cosa. Se demuestra que darles un punto de desfogue a las personas, como ir a cantar, ir a divertirse, ir a bailar, es parte de esa función de recreación de un sujeto. Se requiere, o sea, no podemos vivir, si pensamos también en esas políticas de austeridad, no podemos pensar en que no tengas derecho a la recreación como un derecho humano. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de pagar pues el acceso a un evento. No hay Eh, manera. Y Perdón, entonces, o sea, sí, sí entiendo esa parte, ¿no? Pero sí, claro. los grupos que se han traído son, o sea, Ah, yo creo que un tema de, como usted llama, de despresurización sería poner un mariachi, punto. Pero un grupo como que es región, es que no sé, género regional mexicano, como la MS, que seguramente cobra más de 50,000 pesos o 200,000 pesos por una hora de su actuación, eso ya no es aplicar una política de austeridad. ahora, ahí me falta la segunda parte nada más, fíjate, ¿eh? En el caso de Ebrard se decía, pero sale muy caro mantener esas pistas. Y entonces él dijo, a ver, esperen, el gobierno solamente está aportando la instalación del Zócalo. Resulta que hubo varios empresarios que se anotaron al proyecto y ellos van a financiar el mantenimiento. Entonces, ahí hay que buscar la vía en la cual se está cubriendo ese evento. ¿De dónde provienen los recursos? Si provienen del propio sistema, yo te diría, pues sí, tienes toda la razón, algo hay incongruente ahí. Pero si hay otros mecanismos de financiamiento del propio Estado a través de la colaboración de la propia sociedad civil y demás, pues es válido. O sea, al final está llevando algo a alguien y le está dando acceso. Digo, lo que implica aquí es que no se haga mal uso de los recursos del Estado. Eso es lo más imperioso. Si la gente colabora y la gente presta, adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió con este proyecto de las pistas? Por eso se validó y dijo, bueno, pues está bien, si no le va a costar al Estado, pues échenlo a andar, ¿no? Y tuvimos varios periodos en donde hubo esto y las playas también artificiales, ¿no? Ahí sí yo no lo sé. Julio, deberíamos como ciudadanos, que esa es la parte, ustedes doble, ¿no? Pero ojalá, hubo una compañera en el chat que hablaba de la doble moral, que así como ciudadanos exigimos y decir, a ver, o exijamos, ¿no? Transparencia, pues también como servidores públicos estemos en la plena disposición de darla. Decir, a ver, pues aquí las cuentas claras. Pero es que Entonces, ahora ya no va a haber transparencia porque ya va a desaparecer el instituto, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. tenemos ahí toda una discusión hasta constitucional sobre estos organismos constitucionales autónomos. Yo te diría, en estricto sentido legal, pues estamos en una situación de riesgo. O sea, el hecho de que tengamos organismos plenamente autónomos a los órganos de poder, pues son un mecanismo de contrapeso. Por otro lado, entiendo, y porque lo he vivido en otros procesos, por ejemplo, laborales, ¿no? En algún momento, pues simplemente llegabas a tu oficina y escribías tu nombre y te pasaban asistencia. Cuando la propia gente empezó a hacer trampa, ¿qué hicieron? Pues ahora tienen lector en el ojo y en las huellas y dices, oye, pero pues tan peor que el SAT, ¿no? Cada vez que llego a la oficina me tomas huellas. Pero si te fijas, la propia necesidad de transparencia y generó este tipo de cosas. Entonces, a veces cuando las instituciones no son claras, que ese es el problema de los organismos constitucionales autónomos, todo lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, entre otros organismos, es que ellos manejan un presupuesto abierto y no están obligados a rendir cuentas por su propia autonomía. Entonces, ante la no transparencia, tú dices, oye, a ver, espera, pues, sean claros. Quizás hay antecedentes que pues abren la puerta a la desconfianza. Ahora, yo te diría, ¿tenemos una visión de análisis profundo constitucional y político? Sí, en donde te diría, focos rojos en algunas cuestiones, algunas decisiones, pero en el caso del servicio público, desde donde tú estás parado ahorita en la actualidad, yo te diría, ¿a ti qué te toca hacer? O sea, desde este punto pues si no, digo, con congruencia dirías, a ver, pues yo voy a hacer que esto funcione, no va a haber de otra, porque al final, fíjate, el trabajo de cada uno de ustedes es tan importante que en la medida en la que se realiza bien, demuestra a todos los demás que las cosas sí funcionan.
Es como cuando, si en tu casa todos hacen lo que deben, pregunto, ¿necesitarías un organismo de control? ¿Un organismo sancionador? ¿Lo necesitarías? Tú ¿no? dirías, ¿no? ¿Como para qué? Entonces, yo pienso que en parte políticamente la apuesta es esa. Desde el sentido de la propia norma, si te fijas, lo que intenta es reivindicar el valor, reivindicar la confianza y la necesidad de eficiencia. Y vuelvo al punto, yo creo que el eje de todo esto es que se vean resultados. Si se ven resultados, indiscutiblemente aceptable y dices, bien, vamos bien. Si no se ven resultados, entonces sí estamos en un verdadero problema, ¿no? ¿Y en Pero cuánto tiempo tendríamos que ver resultados? Porque, bueno, ujú. ese es el problema, ¿no? Ahora, ahí tú sabes, y digo a los que son politólogos y economistas, las políticas públicas para que vean resultados, estamos hablando de entre 30 y 40 años. O sea, no creas que es así de a bote pronto y ya estamos viendo resultados generales y de valoración pública. Por ejemplo, ustedes institucionalmente podrán presentar resultados de acuerdo a cuánto dure el ciclo de operación que ustedes realizan. No sé qué tipo de trámites realizan, ¿no? Y dices, bueno, un trámite normalmente se tarda un año. Bueno, si somos muy operativos y nos esmeramos, pues entregamos resultado de gasto, resultado de presupuesto y entregamos eficiencia en números de lo que entró y salió. Entonces ahí empezaremos a ver resultados, pero ya para que esto implique un efecto en la confianza pública, se va a ver con lentitud porque no todas las instituciones trabajan a la par al mismo nivel. A ver, aquí nos está haciendo un comentario. Julio César dice, pero eso solo dura algunos días y los demás días la gente sigue igual o peor. Ah, bueno, pero vuelvo al punto otra vez, fíjate. A ver, es que esto es bien interesante. Cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de políticas macro. Durante muchas décadas se pensó en ese estado paternalista que como ciudadanos generaba esa expectativa de que todo nos los iba a resolver el Estado y de que la responsabilidad estaba centrada en el Estado. Como que tampoco entendíamos que gran parte de esta responsabilidad pues también es ciudadana. Cuando nosotros como ciudadanos adquirimos conciencia que nuestra propia función es importante, digo, yo no pertenezco al servicio público y cuando pienso en mi ejercicio profesional, también tiene un sesgo de rasgo social. Si yo hago bien mi trabajo, si no corrompo a las instituciones, si me voy a la técnica legal, si cada vez me perfecciono, si dirían, oiga, pues usted es un Superman que está luchando contra el sistema. Sí, pero si alguien comienza y los demás me empiezan a seguir, por lo menos me queda la satisfacción como ciudadano que yo estoy haciendo mi labor. El problema es cuando la propia ciudadanía no tiene esa convicción. O sea, se empieza a pasar el alto. Entonces dices, ¿por qué la gente, si sabe que no debe, por qué se lo sigue pasando? Eso que comienza como una educación de unidad es lo que necesitamos fortalecer. Por eso en el curso, si se fijan, empecé con esta escala de, pues, ¿qué te aplica a ti? Porque, insisto, la ley tiene muy buen espíritu, si te fijas, se ve muy noble, pero si el servidor público, si el ciudadano de a pie no es consciente que lo que hace lo tiene que hacer bien, pero no solamente por él, sino por el beneficio de los demás, y que se sienta bien por ver el resultado, pues no vamos a cambiar. Por ejemplo, lo puedes ver en cosas tan simples como ver en el transporte, ¿no? Esta división entre vagones de las mujeres y vagones de los hombres, política de, ¿cómo le llaman? Discriminación activa, para efecto de protección. Tú dirías, bueno, eso no limita que si una persona necesitada, como el caso que salió en las noticias, una mujer tiene un padre anciano que no se puede mover, se sube al vagón de las mujeres y le da el lugar al señor porque no se puede mover, y las demás mujeres lo que hacen es que se baje. Y tú dices, oye, a ver, espera. Esto implica una conciencia de idea empática de ciudadano, de individuo de a pie. Entonces, mientras no desarrollemos esa escala de la importancia que tiene mi función y qué me gustaría para mí y para los demás, estamos fritos, porque estamos en una conciencia, no sé si ustedes lo ven, de que se vale todo por encima de los demás. Y último ejemplo para que se lo lleven ahí entre punto de discusión para la comida, fíjate, alguna vez estaba yo en un centro comercial cuando todavía no se ponía en marcha estos cobradores del estacionamiento automáticos. Entonces había un señor que sellaba el boleto y te cobraba.
Pues en época de Navidad, mucha gente, aquello atorado, la fila larga. El señor ya cansado también de sellar. Pasa una persona que se ve influyente, bueno, un mujerón como de 1,90, así super Barbie, rubia, para que veas el estereotipo, etcétera. Pasa, llega con el señor de la caja y entonces le da el boleto y el señor la ve guapa y pues le sella y le cobra. Y entonces todos los demás que estábamos en la fila hacíamos así como, ¿y ahora? Hubo un valiente, porque eso también nos falta, ¿verdad? Un valiente que le dijo, a ver, güerita, alto ahí. Usted, señor, le devuelve su boletito y que se vaya a formar. Aquí tenemos, todos estos tenemos más de media hora formaditos, así que la señora va y se forma. Y recuerdo que la señora se volteó a vernos y lo primero que nos dijo, con un lenguaje más que de improperios y demás, no nos bajó de inútiles, de tontejos, porque ella sí lo sabía hacer. O sea, ella dijo, pues qué pena, ustedes no saben hacer las cosas, yo sí sé hacerlas. Y es ahí cuando te pones a pensar, ¿qué es lo que hace falta? O sea, podrá haber muchas normas, podrá haber lo que tú quieras, pero mientras haya individuos sin conciencia, pues estamos partidos, porque entonces fíjate, esa persona valida que el logro de sus objetivos se pueda dar en la medida en la que pueda pisotear a cualquiera, porque al final ella satisface lo que necesita. Pero cuando yo, por ejemplo, en una hipótesis, le hiciera lo mismo, ¿qué haría? Le parecería injusto. Y diría, no, claro, esto no. Ah, bueno. Ahora, te estoy hablando de una anécdota así chiquitita. Ahora, imagínate todo lo que implica en todo nuestro actuar social de todo el día, en todos los momentos en los que se está moviendo esta ciudad, y a ver si no empezamos a tratar de cambiar en muchas cosas. Entonces, se los dejo para que lo discutan, para que lo piensen, porque está canija la cosa, ¿no? Dice aquí, ¿por qué se reservaron todos los gastos de las megaobras? ¿Hay transparencia o no? Me estás preguntando cosas, Julio, que te contestaría de manera técnica jurídica y que si lo digo a lo mejor ya ni me vuelven a contratar, pero ahí va. Mira, se supone que ahí hay una forma de protección de la Constitución. ¿Por qué? Porque hay una violación a la cuestión de transparencia y no porque el INAI, no, no, no. Se supone que el Ejecutivo lo que hace es que tiene que emitir un informe de todo lo que se gasta y cómo se gasta. Cuando surgen estos proyectos, recuerda que en un inicio hay toda una claridad, porque entonces dicen, bueno, ese aeropuerto no funcionó, tanto dinero se gastó, tanto dinero se perdió, y es más, hasta acuerdas que se criticaba mucho lo que se iba a pagar en extinción de contratos, ¿te acuerdas, no? Bueno, todo empezó con mucha claridad. El problema es que cuando se va ejecutando, reciben la presión política de descalificación. Analiza el evento histórico. Y entonces una vez que se empieza a dar esta política, lo que va a ocurrir es que por decreto, que es una forma legal que tiene el Ejecutivo, declara que estos presupuestos entran en partidas secretas por considerarlas de seguridad nacional. Esto es un poco afectar lo previsto en el artículo 73 de la Constitución sobre facultades del Congreso de la Unión sobre la regulación de las partidas secretas, porque resulta que quienes pueden establecer esas partidas secretas y las condiciones, pues no es el Ejecutivo, sino el Legislativo. Y entonces ahí hay una violación en el ejercicio del poder público. Esto que implicaría que constitucionalmente se interpusieran acciones de inconstitucionalidad a efecto de qué? De lograr la transparencia, o sea, a fuerza. Entonces, si bien es cierto, recuerda, esto que estamos viendo en este capítulo es principalmente porque es parte de una política de la administración a efecto de justificar el trabajo y hacerlo bajo un esquema ético desde otro punto de vista. Las cuestiones que hagan los sujetos dentro del ejercicio, pues ahí sí lo podremos poner en tela de juicio y demás, que esa es parte de la humanidad en todos lados. Entonces, si te fijas, me estás poniendo así como en el juego de vamos a jugarle al abogado del diablo, ¿no? De las dos cosas. Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, para ir terminando, porque ya se nos fue el tiempo y ya son la 1 y tendríamos que haber hecho la evaluación final. Fíjense bien, en este punto tenemos muchos retos y vuelvo a
no solamente institucionales, sino personales, mayor eficiencia del gasto, mayor transparencia, resistencia al cambio, diseño de políticas públicas y sobre todo acciones de consolidación. Estas acciones de consolidación nos llevarían ¿a qué? A la evaluación de seguimiento, participación ciudadana, fortalecimiento institucional y responsabilidad de servidores públicos. Y fíjense cómo ya empezamos a hablar del punto de la participación ciudadana que ahorita más o menos comentábamos, porque todo este plan no va a funcionar si también la sociedad civil pues, nos hace consciente de su responsabilidad. Dicen que la corrupción no sobrevive si no existen dos partes. Una que está ávida de abrir puertas y la otra que está también muy puesta para llenar esos vacíos. Entonces, mientras haya personas que sigan pretendiendo brincarse las trancas y haya servidores públicos que abran la puerta a esta fórmula ilegal, pues esto no va a funcionar. Al igual que también la conciencia ciudadana de pues, no hacer un uso indebido de las instituciones. Ahora, me voy a llevar a este punto porque esto ya lo platicamos. Vamos a irnos acá. ¿Qué implicaría el sentido de la ejecución final? Miren, ¿cuál debe ser entonces el comportamiento idóneo de ustedes? El comportamiento de los servidores públicos o las conductas idóneas tendrían que ser servir el interés público por encima del interés personal o partidista. Ya sé que me van a hacer caras. Ser honesto y transparente, actuar con integridad y evitar cualquier conflicto de interés, que este punto tendría que ver mucho con los intereses personales, ser eficiente y eficaz, ser responsable en su función, y cuando hablamos de responsable en su función, lo que queremos decir es, responde a las consecuencias de tu función. De los logros, pues te aplaudiremos, y si no lo hiciste bien, pues la consecuencia de responsabilidad. Y la otra, ser respetuoso de la ley, porque al final este sistema pues nos lleva a la responsabilidad del gasto, pero también a la responsabilidad de servidores públicos, que ustedes saben que hay desde faltas menores hasta faltas mayores, y las faltas menores pues te dan acreedor a un procedimiento administrativo interno con sanciones, y en el caso de faltas mayores, pues lo más grave que puede pasar es dar paso a las acciones en materia civil y penal. Ahora, aquí también hablaríamos de que existan esos procedimientos eficientes para que nadie se nos vaya invicto, porque bueno, también me podrían decir, hay algunos casos que conocemos que bueno, no tienen las manos limpias y siguen en pie, ¿no? Bueno, pues entonces creo que el que propone tendría que empezar desde su casa, ¿no? Haciendo limpieza. Participación social de la comunidad. Y por último tendríamos el monitoreo, la evaluación, la denuncia de irregularidades y la promoción de la transparencia. Que, insisto, como ley es un ideal, es lo que se busca, es el deber ser, y que bueno, en la práctica veremos cómo cada uno de nosotros colaboramos para que esto se lleve a cabo. Comentarios, por favor, dudas. Ya sé que se quedaron muy callados, pero háganme aquí el favor de ir haciendo comentarios de cierre, por favor. Comentarios de cierre, ¿todo bien? Y si ya ni queremos, ya sé que los desanimé. Bueno, vámonos entonces al final. Miren, hablando entonces de la responsabilidad que les acabo de plantear, procedimiento, terminaríamos con este punto. Recuerden que la Ley Federal de Responsabilidad, digo, de Austeridad Republicana, ya hubo algún comentario. No, dice ya, todo bien, todo bien. La Ley Federal de Austeridad Republicana no es una ley perfecta, es una ley que está estableciendo unas medidas con buen propósito. Hay que darle oportunidad. Y les voy a poner un ejemplo profesional. Cuando empezamos a ver procedimientos de carácter penal con el nuevo sistema, parecía que el sistema inquisitivo mixto, el anterior, pues era detestable, ¿no? Muchas injusticias, personas inocentes en las cárceles, esperando justicia, años recluidos, etcétera. Cuando se viene la reforma del 2008, pues se esperaba muchísimo de un cambio estructural. Tú decías, no, hombre, un sistema de oralidad, capacitación de los jueces, capacitación de los partícipes,
otra dinámica de transparencia, la publicidad en la oralidad de las audiencias, a puerta abierta, ya no acuerdos en lo oscuro. O sea, si te fijas, estamos viviendo casi un proceso muy parecido. Desde mi valoración con experiencia profesional de más de 30 años, digo, aquí el organizador me quitó la edad, pero llevo un poco más de 30 años de dedicarme a la abogacía, sí te puedo decir que la ley tiene muy buen espíritu, pero los ciudadanos lo hemos echado a perder, los operadores. En este sistema que se supondría que debería de haber resultados, procesos de menos de un año, justicia pronta y expedita, si habláramos de estadísticas, si habláramos de casos que vemos en las noticias, bueno, Rosario Robles es un ejemplo, ¿no? De su proceso. Tú dirías, pues superan los años. Hay personas que están esperando pasar de la audiencia de control y llevan 6 años. Entonces, yo creo que a veces el problema de las leyes es que los ciudadanos o los operadores no le damos la oportunidad de aplicarlas. Hagamos que la ley aplique, hagamos nuestro esfuerzo por llevarla a cabo. Pues entonces para ver resultados si funciona o no funciona, ¿no? Porque entonces el desafío será mayor. Si esto no funciona aplicando todo lo nuestro, lo que nos toca a nosotros como humanos para llevarla a cabo, pues entonces ahora sí tendremos que cambiar de sistema, ¿no? Algo tendremos que hacer. Pero si da resultados, eso implica un cambio de conciencia social, un cambio de formación y de cultura, que creo que al final, pues sería un punto de partida muy válido. Si no tienen dudas, comentarios, algo más que quieran decir, estaríamos cumpliendo con los objetivos. Ah, mira, aquí está interesante. Dice aquí, 2 horas no fue suficiente. No, Héctor, pues es que esto nos da para charlar muchas cosas. Entonces, valdría la pena que sí nos abrieran el espacio. Ojalá quisieran que habláramos, por ejemplo, de la función pública y los derechos humanos. Esa parte está muy bien interesante, esa parte les encantaría. Al igual que hablar de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Eso también, saber técnica como funcionario es bien importante por si las moscas, uno nunca sabe. Brenda dice que es muy bueno escuchar y tratar de entender desde otras posturas. Sí, y te digo, ahora sí que desde el punto del abogado del diablo, yo vengo aquí como un profesional independiente, sí les aclaro totalmente apartidista, no tengo bandera, lo hago desde la propia técnica jurídica de la ley, por eso es que les doy mi opinión, ¿no? Abogado del diablo de los dos lados. Y del otro, Ingrid dice, todo bien, faltó más tiempo. Claro que sí, esperemos que nos puedan después brindar más tiempo, con todo gusto, la verdad son sesiones que se disfrutan muchísimo y que pues le podemos sacar mucho jugo para su crecimiento profesional y sobre todo para el fortalecimiento de sus habilidades de competencia en su servicio personal. Bueno, si no tienen nada más que decir, agradezco mucho la invitación. También siento que nos faltó tiempo, siento que nos hubieran dado un poco más. Ojalá, insisto, que se pudiera abrir un espacio. Y la otra cuestión, pues ustedes tienen ahí mi teléfono de contacto. No teléfono, les puse mi correo de contacto, cualquier duda, cualquier inquietud. Si quieren que les compartan los instrumentos de lectura que les comenté con todo gusto para que se echen un clavadito en nuevas ideas, en nuevas visiones del mundo. Y bueno, agradezco mucho la oportunidad, no sin antes despedirme para efecto de recordarles que tienen que entrar en la plataforma que les instruyeron en un principio a fin de que llenen su evaluación inicial y su evaluación final y puedan cumplimentar los elementos para que les den su constancia de capacitación. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. No sé si el Instituto de SENACSE vaya a hacer un cierre final. Muy amable, doctora, su servidor Roberto Maldonado, de aquí Sí. del área de capacitación. Les damos las gracias y muy buena ponencia. Muchas gracias, doctora Rosángel. Muchas gracias a No, ustedes. al contrario, y Chicas. y los invitamos a los compañeros para el día 27 a a la conferencia Conflicto de Interés, para que se empiecen a registrar. Excelente. Bueno, pues muy buena Muy tarde. amable a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Oh.